Vamos a ver la hemostasia primaria. En el video anterior ya vimos que la hemostasia se divide en la hemostasia primaria, que es la de las plaquetas, y la hemostasia secundaria, que es la de los factores de la coagulación. Entonces aquí vamos a ver la hemostasia primaria, que es la que tiene que ver con las plaquetas. Entonces la hemostasia primaria comprende la adhesión plaquetaria y la agregación plaquetaria. Entonces vamos a ver cuál es la diferencia. Si aquí tenemos un vaso, aquí está un vaso, y para hacer hemostasia pues tenemos que tener daño del vaso. Entonces aquí tenemos células endoteliales, que es, digamos, lo que recubre, lo que tapiza al vaso. Y aquí también tenemos células endoteliales. Ahora, abajo de las células endoteliales está la membrana basal. Esta es la membrana basal. Y recordemos, en la membrana basal contenemos la colágena tipo 4. Colágena tipo 4. Entonces, si tenemos daño al endotelio, al tener daño al endotelio, se va a exponer la colágena, se va a exponer la membrana basal. Y que tenemos en la membrana basal la colágena tipo 4. Entonces, se va a exponer aquí la colágena tipo 4. Entonces, paso 1 es exposición de la colágena. Exposición de la colágena. Ahora vamos al paso 2. Vamos a tener un factor que se llama el factor de von Willebrand. Entonces, primero, las células endoteliales contienen unos cuerpos, y estos cuerpos se llaman cuerpos de Weibull-Palade. Y también las plaquetas. Entonces voy a hacer más grande la luz tubular para poder dibujar. Vamos a poner que aquí está la otra pared del vaso y aquí están las células endoteliales. Entonces, tanto la célula endotelial como una plaqueta que viene aquí producen los cuerpos de Weibull-Palade. ¿Y que contenemos en los cuerpos de Weibull-Palade? Contenemos el factor de von Willebrand. Entonces, estos puntitos son el factor de von Willebrand. Entonces, paso 2 es la liberación del factor de von Willebrand. Factor de von Willebrand se abrevia como BWF, von Willebrand factor. Entonces, primero tuvimos exposición a la colágena. Segundo paso es que los cuerpos de Weibull-Palade que están o en la célula endotelial o en la plaqueta van a liberar el factor de von Willebrand. Liberan el factor de von Willebrand aquí a la sangre. Entonces, paso 2 es liberación del factor de von Willebrand por medio de los cuerpos de Weibull-Palade. Y se libera a la sangre. Es liberado a la sangre. Entonces, ahora aquí en la sangre tenemos el factor de von Willebrand. Aquí tenemos factor de von Willebrand. Ahora recordemos, el factor de von Willebrand es producido en polímeros. Entonces, aquí tenemos factor de von Willebrand que está en polímeros. Y no lo queremos en polímeros, lo queremos en monómeros. Entonces, tenemos una enzima que se llama la enzima ADAMTS13 que rompe los polímeros. Entonces vamos a poner aquí en asterisco los polímeros de factor de von Willebrand se rompen a monómeros por medio de la enzima ADAMTS13. Entonces, en los cuerpos de Weibull-Palade tenemos los polímeros de factor de von Willebrand y estos son rotos en monómeros, y esto es por medio de la enzima ADAMTS13. Entonces, ya que rompimos los polímeros en monómeros, ahora tenemos monómeros aquí. Bueno, primero monómeros aquí en los cuerpos de Weibull-Palade, y son estos los que son liberados a la sangre. Entonces vamos a poner aquí que son los monómeros. Paso 3. El factor de von Willebrand se va a unir a la colágena. Entonces aquí lo voy a poner más grande. Aquí tenemos factor de von Willebrand unido a la colágena. Paso 3. Factor de von Willebrand se une a la colágena. Entonces, si pongo más, es que se une a la colágena. Entonces, ya vamos a borrar aquí.
Ahora tenemos el factor de von Willebrand que está en la colágena que estaba expuesta, que se expuso. Entonces, ahora viene la plaqueta. Bueno, ya tenemos la plaqueta. Esta plaqueta se va a adherir al endotelio. Entonces, de la hemostasia primaria vimos que teníamos la fase de adhesión plaquetaria y la agregación plaquetaria. Primero viene la adhesión plaquetaria. ¿Y cómo vamos a hacer la adhesión plaquetaria? O sea, ¿cómo vamos a unir la plaqueta al endotelio? Esto va a ser porque la plaqueta expresa una glicoproteína. Esta proteína se llama glicoproteína 1B, glicoproteína 1B, y este es un receptor para el factor de von Willebrand. O sea, la glicoproteína 1B de la plaqueta se va a unir al factor de von Willebrand. Entonces lo voy a agrandar así. Aquí está la plaqueta que se está uniendo al factor de von Willebrand por medio de la glicoproteína 1B. Entonces es la glicoproteína 1B el receptor para el factor de von Willebrand. Entonces paso 4 ya es la adhesión plaquetaria. ¿Cómo se da la adhesión plaquetaria? Esto fue la glicoproteína 1B de la plaqueta se une al factor de von Willebrand, y es esto lo que nos da la adhesión plaquetaria. Entonces ahora tenemos la plaqueta que va a estar adherida aquí al factor de von Willebrand y a la colágena. Entonces así está la plaqueta, y ahora viene la agregación plaquetaria. Entonces, ¿cómo se va a dar la agregación plaquetaria? Esto es, agregación plaquetaria es unir una plaqueta con otra. Entonces aquí está la plaqueta y aquí va a venir otra plaqueta. Aquí va a venir otra plaqueta, y la manera en la que unimos una plaqueta con la otra es porque cada una expresa otro tipo de glicoproteína. Esta va a ser la glicoproteína 2B, 3A, y esta plaqueta también expresa la misma glicoproteína 2B3A. Entonces cada una tiene su glicoproteína 2B3A, y entre las dos vamos a tener fibrina. Bueno, vamos a tener varias moléculas de fibrina. Entonces la agregación plaquetaria se da entre una plaqueta y otra por medio de la glicoproteína 2B3A y la fibrina. Entonces, para hacer agregación plaquetaria necesitamos que las plaquetas expresen la glicoproteína 2B3A y que entre las dos esté la fibrina. Entonces la glicoproteína 2B3A está reconociendo a la fibrina. Entonces podemos decir que la glicoproteína 2B3A es el receptor para la fibrina. Entonces, agregación plaquetaria, esto es por medio de la glicoproteína se pone GP, glicoproteína 2B, 3A. Y entre las dos glicoproteínas tenemos fibrina. Ahora, la fibrina, esto viene de la cascada de la coagulación. Entonces, la fibrina no la encontramos como tal, así en la sangre, sino que hay que activarla, y para activarla necesitamos la cascada de la coagulación. Entonces, la hemostasia primaria, que es la que tiene que ver con las plaquetas, es nada más la adhesión plaquetaria, que fue adherir la plaqueta al endotelio, y la agregación plaquetaria, que fue unir una plaqueta con la otra. Pero para tener estable la agregación plaquetaria necesitamos de la cascada de la coagulación, necesitamos a la fibrina en su forma activa, que es la fibrina. O sea, necesitamos activar el fibrinógeno a fibrina, y esto lo vamos a hacer por medio de la hemostasia secundaria, que es la que tiene que ver con los factores de la coagulación. Entonces aquí ponemos asterisco de que la fibrina se va a activar por medio de la cascada de la coagulación. Pero ahorita no estamos viendo cascada de la coagulación, entonces lo dejamos hasta aquí, la adhesión y la agregación plaquetaria. Y cómo se activa la fibrina, eso está en el siguiente video, que es la cascada de la coagulación. Entonces, la hemostasia primaria es la de las plaquetas, y la dividimos en la adhesión y la agregación plaquetaria. La adhesión plaquetaria es adherir la plaqueta al endotelio dañado, y la agregación plaquetaria, esto es unir una plaqueta con la otra plaqueta. Entonces, adhesión es primero, luego es la agregación. Entonces, ahora sí vamos otra vez. Paso 1,
cuando vamos a hacer hemostasia, lo primero que pasa es que, o si es un paciente normal, porque tenemos trastornos que nos pueden dar hemostasia sin que sea por daño a un vaso, pero digamos, en un paciente normal, paso 1, tenemos exposición a la colágena. ¿Y por qué viene la exposición a la colágena? Porque se dañó el endotelio. Entonces, paso 1, daño a la colágena, daño al endotelio, y esta exposición de la colágena tipo 4. Paso 2, el factor de von Willebrand se va a liberar del cuerpo de Weber-Palade. Entonces dijimos, en el cuerpo de Weber-Palade, que se encuentra en la plaqueta o en las células endoteliales, tenemos polímeros de factor de von Willebrand. Y este polímero de factor de von Willebrand va a ser destruido o va a ser roto en multímeros de monómeros de factor de von Willebrand por medio de la enzima ADAM-TC13. Y ahora vamos a tener en el cuerpo de Weber-Palade monómeros de factor de von Willebrand, y estos son liberados a la sangre. Entonces en la sangre ahora vamos a tener monómeros de factor de von Willebrand. Paso 3, el factor de von Willebrand se va a unir a la colágena expuesta. Esta es la colágena expuesta y aquí está el factor de von Willebrand que se está uniendo a la colágena. Factor de von Willebrand. Paso 4 es la desenplaquetaria. Esto es la plaqueta se adhiere al endotelio. ¿Y cómo la plaqueta se va a adherir al endotelio? Porque la plaqueta expresa el receptor del factor de von Willebrand, y el receptor del factor de von Willebrand es la glicoproteína 1B. Entonces la plaqueta se adhiere al endotelio, se adhiere a la colágena por medio de la interacción entre la glicoproteína 1B y el factor de von Willebrand. Esta es la desenplaquetaria. Paso 5 es la agregación plaquetaria, que es unir una plaqueta con la otra. ¿Cómo vamos a unir una plaqueta con la otra? Esto es, cada una expresa su glicoproteína 2B3A. La glicoproteína 2B3A, esto es el receptor para la fibrina. Ahora en el siguiente video vamos a ver cómo llegamos a tener activación de la fibrina. Entonces aquí dejamos la activación de la fibrina, esto viene en el siguiente video, y la agregación plaquetaria pues va a ser plaqueta con plaqueta intercalada con fibrina, y esto es lo que nos va a dar la formación del trombo. Todo esto va a ser un trombo que va a contener plaquetas y fibrina. Luego vemos cómo se activa la fibrina. Ahora, ¿cómo es que la plaqueta expresa la glicoproteína 2B3A? Entonces, ¿qué factores promueven que cada una de las plaquetas exprese la glicoproteína 2B3A? Entonces ya vamos a borrar aquí. Esto es, la plaqueta va a tener, la plaqueta ya una vez que se adhiere al endotelio, tiene cambios conformacionales, o sea, la estructura de la plaqueta cambia. Entonces, cambios conformacionales. Y recordemos que aquí en las plaquetas tenemos otro tipo de gránulos, que son los gránulos primarios, y en los gránulos primarios tenemos ADP y también tenemos tromboxano. ADP y tromboxano. Entonces el ADP y el tromboxano promueven la agregación plaquetaria. Esto es el tromboxano que, como ya vemos en otros videos, viene de metabolismo de la ciclooxigenasa. El tromboxano promueve la agregación plaquetaria, o sea, promueve la expresión. Tromboxano promueve la expresión de la glicoproteína 2B3A. Y el ADP también promueve la expresión de la glicoproteína 2B3A. Entonces, más el tromboxano lo que hace es hacer el cambio conformacional de la plaqueta. O sea, digamos, el tromboxano hace la activación de la plaqueta, hace el cambio conformacional en la plaqueta. Y el ADP, sí como tal, hace la expresión de la glicoproteína 2B3A. Entonces, en las plaquetas, digamos, si esta plaqueta tuvo un cambio conformacional, esta plaqueta ahora va a liberar ADP. Entonces, aquí tenemos ADP, bueno, en rojo. Aquí tenemos ADP y el ADP es liberado aquí, a la sangre. Ahora, esta plaqueta tiene receptores para el ADP, bueno, en rojo. Este es un receptor para el ADP. ¿Y cómo se llama este receptor para el ADP? Se llama 2Y, receptor 2Y, que es el receptor para el ADP, y es por medio de este receptor que la célula o la plaqueta va a tener, digamos, la señal o la estimulación a que exprese la glicoproteína 2B3A. Entonces, cuando llega el ADP, cuando el ADP se une a su receptor,
tenemos que la plaqueta tiene cambios dentro de la plaqueta y esto termina en expresión o aumento de la expresión de la glicoproteína 2B3A. Entonces es una plaqueta que originalmente nada más venía así la plaqueta y nada más expresa su receptor en rojo, nada más expresa su receptor para el ADP, pero no tiene la glicoproteína 2B3A. Ahora, cuando esa plaqueta que tuvo cambios conformacionales en respuesta al tromboxano libera el ADP, ahora que tenemos ADP aquí en la sangre, el ADP se une aquí a la plaqueta, bueno, al receptor del ADP de la plaqueta. Eso hace cambios en esta plaqueta y esto termina en la expresión de la glicoproteína 2B3A. Entonces, ahora esta plaqueta, que antes no expresaba glicoproteína 2B3A, ahora sí la va a expresar. Ahora expresa la glicoproteína 2B3A y entonces ahora sí podemos unir esta plaqueta con otra plaqueta. Y lo mismo para la plaqueta que viene. Esta plaqueta igual, nada más tiene receptor para el ADP, entre el ADP y hace que se exprese la glicoproteína 2B3A. Entonces ahora aquí tenemos glicoproteína 2B3A, aquí tenemos glicoproteína 2B3A y entre las dos vamos a tener fibrina. Entonces el tromboxano, que generalmente es tromboxano 2, promueve los cambios conformacionales en la plaqueta, que esto promueve la formación y la liberación del ADP. Y el ADP llega a sus receptores en otra plaqueta y hace que las otras plaquetas expresen la glicoproteína 2B3A a otras plaquetas y también a esta. También hace que esta exprese la glicoproteína 2B3A. Y así, intercaladas por fibrina, vamos a tener la agregación plaquetaria. Y ahora sí, esto es lo que nos va a dar el trombo. Las plaquetas con la fibrina. Ahora la fibrina es activada por la cascada de la coagulación y esto lo vemos en el siguiente video.